Muy buenas traders, pues vamos con uno de los últimos sistemas que nos quedan. Todavía quedaría alguno más, pero en el gráfico de 15 minutos no sería tan importante, aunque sí que vamos a ver el trade entre Bollinger en gráficos de análisis, o sea, el de 15 minutos. Y después lo que vamos a hacer es pasar a los gráficos de un minuto para ver qué tipo de sistemas, qué tipo de patrón necesitamos utilizar. Y lo dividiremos entre patrones de reversión y patrones de continuación. Pero bueno, eso es algo que vamos a ver más adelante. Ahora vamos con el sistema que nos concierne hoy, que es el de pérdida de niveles importantes en el gráfico de análisis. En nuestro caso el 15 minutos. Y este es un sistema que es muy similar a lo que sería un break de máximos mínimos en el gráfico de 15 minutos, pero tiene una ventaja, y es que se está haciendo dentro del rango de la sesión. Eso lo que nos permite, por un lado, es saber a la izquierda que tenemos, porque es una zona conocida por el gráfico. Ya hemos tenido compradores y vendedores en esas zonas en ese día, y sabemos si la izquierda puede estar más o menos limpia, ¿no? Y dónde vamos a entrar. Y por otro lado, no requiere de entrada de participantes nuevos, con lo cual, no requiere, vamos a entenderlo bien, no requiere de fuerza en el mercado, ¿vale? Entonces, para días donde la volatilidad es muy escasa, también serían patrones muy interesantes a la hora de tener en cuenta un sistema muy interesante para vigilar en ese tipo de días. Así que vamos a empezar. ¿Qué conceptos claves son los que buscamos en este tipo de sistema? Pues lo que necesitamos es una tendencia previa y un contexto adecuado para buscar el punto donde la mayoría de personas o la mayoría de traders ponen su stop y dan por finalizada esa subida, ¿no? O protegen los beneficios o asumen que se han equivocado y que la tendencia no va a continuar y por tanto van a salir de sus posiciones. Ese nivel, ese stop, son lo que nosotros vamos a tratar de explotar constantemente, ¿no? Y son nuestra gasolina para llegar a nuestro, al menos vamos a empezar por ese 1 a 1. Y aquí también es importante, aunque estamos hablando solamente del gráfico de 15 minutos, que tengáis en cuenta que no solamente nos importa el 15 minutos, sino la forma en la que ataca el nivel de pérdida importante, el nivel de entrada. Ya sabéis que cuanto más pausado sea el movimiento, cuanto más ordenado, consolidado vaya el movimiento, más fuerza va a tener ese break. ¿Vale? Si el movimiento es abrupto, bueno, hay gente que no sale de primeras y que la posibilidad de que rebote es más alta. Entonces, esa maduración, esa desesperación, que vean que se han equivocado, es importante, y también lo tenemos que ver en el gráfico de un minuto. Si recordáis, en la clase anterior poníamos un ejemplo de cómo queríamos que se diera ese break en 15 minutos desde el gráfico de un minuto. Pues aquí el ejemplo sería similar, ¿vale? De todas formas, cuando veamos los sistemas en un minuto y durante el paso del tiempo que iremos viendo ejemplos de cada sistema que se vayan dando en la Trading Room en vivo, los mismos sistemas, los mismos ejemplos que veamos en la Trading Room en directo los vamos a explicar más detalladamente aquí con el sistema al que estamos haciendo, el que hemos usado para realizar la entrada, ¿vale? Y vamos ya, sin dar más vueltas, a qué tipo de 15 minutos vamos a encontrar en estos tipos en este sistema, ¿no? Y lo que vamos a encontrar, como hemos dicho, necesitamos niveles de break claros, ¿no? Niveles de break donde la masa se ha equivocado y se acabó donde el nivel de ruptura supone el fin de una tendencia alcista. Entonces, en este caso podemos ver cómo hay un impulso al alza, tenemos una tendencia previa muy clara, retrocede, vuelve a intentar ir al alza, no puede, y lo que nos deja aquí es una especie de doble techo clásico, ¿no? Donde se entraría el break de la NEC, ¿no? Doble techo que quizás no es el mejor doble techo, no está en la mejor configuración del mundo, pero se ve claro el impulso alcista, volvemos a intentar retomar esa subida, no podemos, pues a la pérdida de ese nivel es donde vamos a buscar el setup. Este típico gráfico de 15 minutos, en un minuto probablemente lo que veamos sería algo como un doble techo que se queda muy extendido, ¿no? Un doble techo que no es rápido como lo solemos tradear, sino que hace el movimiento, consolida un poco, vuelve a intentar subir, no puede. Y la clave aquí es encontrar consolidaciones en los niveles que queremos negociar. De esta forma, lo que vamos a tener es un break maduro
para buscar esos stops. Este sería un ejemplo muy claro, muy básico de cómo es. Podemos encontrar variantes, ¿no? A la hora de buscar ese breakdown, ¿no? O de cómo se da ese patrón. Vamos a ver algunos ejemplos más. Pero lo que sí que es importante es que la entrada no se dé, si es algo así, pues que no se entre de primeras, ¿no? Cuando venimos a la baja en ese primer momento, porque las probabilidades de éxito en este momento son muy bajas. Necesitamos consolidaciones, estrechamiento de Bollinger y entonces sí dar por desesperados a los que venían en largo y si asumen su salida, su stop es nuestra gasolina. Ese es el concepto básico que trata de explotar el sistema en este tipo de escenario. Después tenemos otro ejemplo que sería muy claro, ¿no? Sería como negociar un doble techo en 15 minutos. Fijaros el doble techo, que claro es aquí. Primer techo, segundo techo que queda por debajo del primero. Aquí incluso daría para entrada agresiva. Pero si no se entra agresivo, nos deja la oportunidad de un patrón de una pérdida de un nivel importante. Es el break de la neck. Sería como entrar en una entrada clásica. Break de la neck. Y en estos casos, el escenario que se ve en un minuto es muy similar, ¿no? Lo dicho, el patrón. Y aquí lo que se suele ver es un patrón de triangulación a la baja, compresión bajista. Estos patrones, cuando el patrón de reversión es tan largo, no son del todo confiables, ¿no? Porque si retrocede va a retroceder rápido. Entonces, para darle mayor fiabilidad a este tipo de setup, lo que tenemos que buscar es una debilidad relativa muy evidente, ¿no? Tenemos que ver que SPI vaya al alza durante todo este proceso donde el valor ya no consigue continuar con el movimiento al alza y tratar de cuadrar la entrada con un movimiento de SPI a la baja, ¿no? Eso sería lo ideal para este tipo de escenario, porque si no nos podemos encontrar con que si no tenemos una debilidad clara y la entrada cuadrada, pues que simplemente nos enseña la patita y retome su movimiento al alza. Ese sería el mayor peligro en este caso, ¿no? Pero bien cuadrado con SPI es un patrón a explotar totalmente. Después tenemos otro tipo de escenario en el que lo que podemos ver es este se da muy a menudo. Estos son setups que vamos a encontrar constantemente en la sesión. Es el clásico patrón de pullback, ¿no? Impulso al alza, retrocede, intenta volver a subir, no puede y la entrada es a la pérdida del intento de rebote, donde vamos a tener los stops de aquellos que se apresuraron y tomaron la entrada que al final no funcionó, ¿vale? ¿En qué situaciones vamos a encontrar esto? Pues en fadeos de pullbacks. Los patrones normalmente que vamos a encontrar serían para este tipo de escenario, serían cuando el valor retrocede, si esto estamos en un minuto, y tenemos malas configuraciones en dobles suelos para buscar el pullback al alza en un minuto, en este caso, malas configuraciones porque tenemos la izquierda con consolidación, entonces aprovechar ese momento de entrada para buscar ese fadeo y los stops de esta gente, ¿no? También podemos encontrar que, bueno, al final va a ser fadeo siempre, ¿no? Porque vamos a tener el patrón de reversión, intento de rebote y ya depende de lo agresivo que queramos ser. Ya sabéis que podemos hacerlo o bien esperando la consolidación para entrar después, o bien si hace un rebote podemos entrar agresivo en el rebote para buscar ese nuevo mínimo, e incluso cuando pierde el mínimo si consolida entrar, aunque esta sería la menos favorita de todas, pero ahí está la posibilidad también, ¿vale? Vale, se me ha cambiado esto de... Vale. El siguiente escenario sería el de un valor totalmente en rango. Este es el típico 15 minutos, el típico minuto donde no tenemos una tendencia, vamos al alza, vamos a la baja, vamos al alza. Entonces, si recordáis, lo que hacíamos en este tipo de escenarios era, damos por hecho que el valor va a seguir en rango siempre y cuando no consolide en uno de los extremos. Entonces, en este
En este escenario lo que buscamos es, tenemos una zona clara de soporte en el 15 minutos. Si encontramos que el valor empieza a consolidar o ya es incapaz de rebotar una vez que toque el mínimo, podemos empezar a pensar que se ha acabado ese rango y que vamos a salir del rango. Este ejemplo, esto lo hemos visto millones de veces en la sesión. Valor en rango y que una vez que llega a uno de los extremos, por lo que sea, no puede rebotar, empieza a consolidar y de ahí rompe. Este es el típico gráfico de un minuto que queremos encontrar. Valor en rango que consolida en uno de los extremos, anulando ya la idea de tradear entre Bollinger. Esto lo usamos mucho en SPY sobre todo, para ver cuándo el SPI deja de estar en rango y tenemos que empezar a pensar en continuar ese movimiento. Los ejemplos a largo de este tipo de escenarios quizás sean los que más cuesta ver, ¿no? Porque al final uno no sabe del todo cuándo está consolidando para romper o cuándo no. Pero sí que nos va a poner en alerta para después buscar lo que buscamos siempre, nuestros 4 factores clave, ¿no? La fortaleza o debilidad, en este caso debilidad, Bollinger estrechas, que tengamos la izquierda limpia, que no tengamos consolidación y que tengamos algo de mercado a favor. Son nuestros 4 factores salvavidas a la hora de tradear cualquier tipo de sistema, ¿no? Y este sería el clásico ejemplo de lo que vemos cuando se forman techos redondeados gigantescos, ¿no? También vamos a ver suelos redondeados gigantescos en este tipo de sistemas, que son los donde vemos sacudidas al alza todo el rato, valor que viene a retestear el mismo nivel y llega un momento en el que al final la presión termina por romperlo, ¿no? Aquí vamos a verlo igual, el minuto. De hecho, este sistema a mí me gusta más, este patrón en concreto. Lo ideal sería buscarlo para buscar largos, ¿vale? Pero en este escenario es ideal que vamos a ver movimientos constantes en contra y que cuando vaya a romper exactamente igual, ¿no? Tradearlo más o menos similar a lo que vemos en el ejemplo anterior, que veíamos una consolidación antes de romper esta zona. Antes de romper esta zona tenemos una consolidación y finalmente rompe. De esta forma, otra vez nos evitamos posibles entradas antes de tiempo. Y aquí es el único patrón, diría, en el que no necesitamos a la fuerza o forzosamente fortaleza relativa. En los suelos redondeados la fortaleza relativa no es tan importante. Eso sí, que no esté súper débil, ¿no? Pero son patrones de acumulación, la acumulación lleva un tiempo y es normal que podamos ver al mercado subiendo mientras que todavía el valor no termina de arrancar. Pero si la configuración está bien, este tipo de patrón da mucho juego y relativamente son sencillos de estirar. Problema que tenemos en este tipo de patrón, como podéis ver, es que tarda muchísimo tiempo en darse y vamos a ver pocos, ¿no? Porque al final, en los primeros minutos, esto tampoco es tan habitual, lo podemos encontrar más en la segunda parte de la sesión. En la Trading Room va a ser difícil que veamos un ejemplo de estos en vivo, pero bueno, todo puede darse. Así que igual más adelante, si tenemos la Trading Room también por la tarde, pues vemos también este tipo de ejemplos. O si lo hacemos, podemos colgarlo para que lo podáis ver, por si hay alguien que tradea más tarde, pues ahí lo tenemos disponible. Y por mi parte esto sería todo. La semana que viene o las siguientes semanas colgaremos el sistema que buscamos en el gráfico de 15 minutos para las jugadas entre Bollinger. Aunque tampoco ese vídeo va a ser corto, ¿no? Porque el 15 minutos en ese tipo de jugada tampoco tiene mucha historia. Y empezaremos a ver los patrones de un minuto asociados a cada sistema. Ya os recordamos que más allá de que el sistema sea de continuación o de reversión, los patrones que aplicamos pueden ser distintos, ¿no? Por ejemplo, en un pullback en 15 minutos es un patrón de continuación, pero realmente lo que buscamos es una reversión en un minuto, porque estamos haciendo la reversión a ese rebote o retroceso que está haciendo. Entonces vamos a hacer esa división, vamos a ver los patrones, qué características tienen que tener
Y bueno, y poco a poco viendo todas las herramientas que tenemos y que aplicamos todos los días en nuestra Trading Room en vivo. Así que espero que os suscribáis, que nos acompañéis en nuestra Trading Room y poco más. Nos vemos en el siguiente vídeo y nos vemos el lunes en el directo. Hasta la próxima.